Zacarías capítulo 5, vamos allá y vamos a seguir con nuestro estudio en Zacarías. Empezamos unos años atrás en el repaso del Antiguo Testamento y estamos llegando al final de los libros del Antiguo Testamento y llegamos a Zacarías y es un tremendo libro. Muchos no conocen, no lo leen, aún en su tiempo personal no pasan por estos libros y se pierden las bendiciones que Dios tiene para nosotros en estos libros. Estamos mirando a estas visiones, son 8 visiones, estamos en visión número 7 y vamos a estar mirando esa visión. Es una visión interesante y tengo una foto allá en la pantalla de una canasta y una mujer dentro de la canasta, que es parte de la visión que nosotros vamos a estudiar esta noche. El título de esta visión y título de este estudio es La mujer en una canasta. Cuando hablamos de una persona en una canasta, pues pensamos en un bebé. A veces lo ponemos en una canasta para dormir. Pensamos en Moisés, que le pusieron en una canasta. Pero no pensamos de una mujer dentro de una canasta y pensamos por qué esta visión, qué tiene que ver con una mujer dentro de esta canasta con la nación de Israel, y eso que nosotros vamos a ver. Quiero que conozcan que Dios está tratando de hacer algo en estas visiones, más en esta. Dios quiere remover la maldad y la idolatría que estaba pasando en esta tierra de Jerusalén. Los judíos que estaban en desobediencia, había pecado, y Dios va a utilizar esta visión para demostrar que quiere sacar el pecado de Jerusalén y ponerla y llevarla al lugar donde empezó este pecado. Y vamos a hablar sobre Babilonia, donde va a llegar. Esta visión que nosotros vamos a hablar esta noche nos enseña qué Dios piensa sobre el pecado. ¿Qué Dios piensa sobre el pecado que nosotros cometemos? Aunque Dios piensa sobre el pecado que tú estás luchando esta noche. ¿O qué Dios piensa sobre el pecado que nosotros cometimos ayer o esta mañana? ¿Qué Dios piensa sobre el pecado? Y esta visión tiene mucho que ver con eso y por eso vamos a mirarla. Zacarías capítulo 5, versículo 5 al 11. Es los 6 versículos. Lo voy a leer completo para que nosotros podamos mirar el contexto. Después vamos a ver cada versículo individual y mirar lo que está diciendo aquí en esta visión. Vamos a leer versículo 5 al 11. Dice versículo 5: Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije el ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado lo pondrán sobre su base. Ahí tenemos mayormente esta visión en estos versículos. Después vamos a verlo más en detalle, pero quiero que notan que Zacarías es un profeta del Señor, sabemos eso.
Dios le llamó a Zacarías a ser profeta a los judíos que estaban en Judá, en el sur, después del cautiverio. Sabemos que Zacarías y Ageo fueron profetas a la misma vez, al mismo tiempo, con el mismo propósito. Ageo nosotros ya estudiamos y los dos tenían el propósito de ayudar a los judíos a reconstruir el templo. Pero ellos estaban en pecado, ellos estaban en desobediencia. Cuando entró en Jerusalén para empezar el templo, ellos empezaron la fundación y después pararon de construir. Y Dios mandó a Ageo y Zacarías para ayudarles a ellos a otra vez construir el templo. Era importante que ellos construyeran el templo porque ahí es donde Dios quería estar con ellos. Dios dio a Zacarías 8 visiones, 4 mensajes y 2 cargas en este libro de Zacarías. Y nosotros estamos viendo estas visiones y quiero que vean que los 8 visiones pasaron todo en una noche. Todo este tiempo que durmió 8 horas, lo que era, estos 8 visiones pasaron en un tiempo específico. El pueblo de Dios regresó de Babilonia y tenía algo estaba enfocado en sus hogares, en materiales, y por eso esta visión tenía que ver con el pecado que ellos estaban haciendo y cómo Dios quería sacar este pecado de ellos. Quiero que se recuerden la semana pasada, porque la semana pasada, visión número 6, tenía mucho que ver o están junto con esta visión 7. En capítulo 5 vemos 2 visiones. De versículo 1 al 4, visión número 6. Y de versículo 5 al 11 es visión número 7. Y estas 2 visiones van juntos. Está hablando entre la limpieza del pueblo de Dios. Y Dios obviamente quiere restaurar la nación. Pero no puede hasta que los judíos confrontan el pecado que están dentro de ellos. Y para hacer eso Dios tiene que hacer lo que está haciendo en esta visión. Recuerda que algunas visiones pues no suena correcto y no realmente pasa en realidad, ¿verdad? No vamos a ver una canasta con mujeres volando por ahí, pero tiene un punto para ellos. Y sabemos que la visión número 6 hasta visión número 8 tiene 2 sentidos: el tiempo de ellos y también el tiempo futuro, el milenio. So, tenemos que entender esos 2 sentidos en estas visiones. Vimos la primera visión la semana pasada, de número 6. Zacarías vio un rollo grande que vuela, ¿verdad? Los 2, visión 6 y 7, algo en el aire. Había un rollo la semana pasada y ahora hay esta canasta. Este rollo la semana pasada fue la palabra de Dios, más específico los 10 mandamientos. Este rollo fue dividido en 2 partes, una parte del mandamiento número 8 y la otra parte número 3. Los mandamientos: no roba, no hurtarás, y el otro mandamiento: no jures falsamente. Esos son 2 mandamientos que estaban luchando ellos y por eso Dios lo menciona a ellos. Y Dios dijo que ellos serían destruidos si no lo hacían, si no obedecían. Dios iba a destruirlo, iba a ocuparse de ellos, y eso es algo que tenía que pasar. Lo que está en este rollo es para traer maldición a la nación. Y este rollo pues revelaba la justicia de Dios y también se refería al milenio que Jesús iba a juzgarle a ellos. So, vamos a entrar en esta visión. Visión número 7, en versículos 5 al 11. Y quiero ver 2 cosas en estos versículos, en los 6 versículos. Número 1, la identidad de la mujer, en versículo 5 al versículo 8. Y después, número 2, la destinación de la mujer. So, ¿quién es ella y dónde ella va? Okay, so, eso que queremos aprender de esta visión. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué significa? La identidad. Y después, dónde esta mujer va, dónde es el propósito. Okay? So, vamos a empezar. Número 1, la identidad de la mujer, versículo 5. So, vamos a ver los versículos en detalle y para que nosotros podamos entenderla.
Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo. Recuerda que el ángel, Dios le mandó el ángel a Zacarías para ayudarle a entender estas visiones. Entonces dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo. So, Zacarías está hablando que este ángel está hablando con él, y mira lo que dice. Y me dijo, alza ahora tus ojos. Recuerda que cuando vemos esa frase es porque es el principio del próximo visión. So, está alzando ahora sus ojos, para ver esta nueva visión. Y mira qué es esto que sale. So, esta visión es algo que va a salir. Algo que sale y va a salir en el aire. Y ahora el ángel que estaba con él para enseñarle, le va a enseñar y decir, mira lo que está saliendo, ¿verdad? Lo que está subiendo al aire. Y Zacarías va a mirar hacia arriba y va a ver, vamos a ver el versículo 6, lo que él está viendo. ¿Ok? So, ahora que entendemos esa parte. Mira versículo 6. Y dije, que ahí está Zacarías, ¿qué es? Son dos palabras, una pregunta. Recuerda que Zacarías siempre está preguntando algo. Él quiere saber, él quiere entender estas visiones. Y ahora en versículo 6 dice, ¿qué es? ¿Qué significa esto que está saliendo? So, el ángel dice, este es un efa que sale. So, Zacarías está mirando hacia arriba y ve algo, no sabe lo que es. El ángel dice que esto es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Ok, so vamos un poquito más en detalle en este versículo para que podamos entender qué significa efa. Okay, no es un nombre como Eva, es efa, es diferente. ¿Quién sabe lo que es una efa? ¿Nadie? ¿Tú tienes una efa en casa, Edwin? No una jefa, una efa. La efa es otra palabra para una canasta, ¿verdad? Ese tiempo pues lo llamaba efa. Efa significa canasta. Y la canasta representa comercio. Es algo que ellos usaban en ese tiempo. Recuerda que cuando cosas pasan en la Biblia, siempre tiene que ver con el tiempo de ellos. Si tú sacas una efa hoy en día y me la pones aquí frente, yo voy a decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? Si me pone un scale, algo que de medir, pues ahora nosotros sabemos. Pero si tú coges un scale de nosotros hoy en día que se mide comida, al tiempo pasado, ellos no saben tampoco. So, esta efa es algo que ellos podían y usaban para medir comida. Que una efa, esta en la foto la más cerca que yo podía encontrar, pero una efa normal cabe 5 galones de algo, no líquido, 5 galones de grano, lo que ellos medían. Y era algo que los egipcios usaban primero, que los egipcios lo usaban mucho, pero después fue adoptada por los hebreos para medir grano. So, esta efa se usaba, ponía grano dentro, lo medían, lo vendía, pero obviamente ella no es grano, ¿verdad? Es una persona que está adentro, pero el efa, el canasta, tiene el símbolo de comercio y tiene un propósito, porque los israelitas estaban robándole en el comercio a los que compraban y ponían un grano adentro y le cobraban a ellos para 5 galones, pero dentro habían 4 galones. Hoy en día yo creo que lo hacen con la gasolina. Nosotros pagamos $1 y 23, algo así ahora. Pero quizás la gasolina que ponemos en el carro es menos que nosotros estamos pagando. Y cuando se pesa la comida, a veces ellos cambiaban la medida para que cobren más que realmente está dándole a ellos. Eso fue un pecado que estaba pasando. Por eso tenemos la canasta. Tiene que ver con comercio, tiene que ver con ellos pecando y no usando o vendiendo algo que ellos tenían más que se valía el costo.
Y Israel estaba robando de estas personas. Ellos cambiaban la medida para su uso, para su beneficio. Eso es lo que significa efa. El ángel dice, este es un efa que sale. Recuerda, está saliendo. Este efa va al aire. Lo tiene aquí en la grama, ¿verdad? Pero realmente Zacarías está viendo esta efa subiendo, y vamos a ver eso en un minuto. Pero quiero que vea ahí en versículo 6. Dice, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esto es el significado de esta efa, de esta canasta. Esta es la iniquidad, el pecado de ellos en toda la tierra. Recuerda, la semana pasada hablamos de toda la tierra. No está hablando de el mundo completo. Toda la tierra significa Israel en este momento. La nación de Israel, porque ellos son los que están pecando contra Dios. Okay, vamos a versículo 7. Ya tengo un amén allá. Muy bien, está atento. Versículo 7. Dice ahora, y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Okay, ellos obviamente, esta efa tenía una tapa. Levantaron la tapa de esta efa, esta canasta, que era de plomo. Plomo solamente era la tapa. ¿Por qué plomo era diferente que la canasta? Pues el plomo es algo metálico, algo que pesa, y lo usaba para cerrar la tapa o cerrar esta efa. Cuando esta mujer estaba dentro de esta efa, pues cerraron la tapa de plomo, y ella no podía salir porque tenía mucho peso. Dice, dentro de la efa había una mujer sentada. No estaba parada, no, la efa era no era grande para ella pararse. Dice específicamente que la mujer estaba sentada. Tenía que ser grande, suficiente para una mujer sentarse en esta canasta. Y tenía una tapa. Ella se sentaba, la tapa encima de ella, como lo explica aquí en este versículo. Quiero que entienda que la efa, la mujer y el plomo, los tres artículos en esta visión, representa el pecado de Israel. La canasta, el pecado del comercio; la mujer, el pecado de Israel; y el plomo también representa el pecado que ellos estaban haciendo. Los tres pecados mayormente eran codicia, materiales que ellos querían, y la ganancia deshonesta. Okay, eso fueron los tres pecados específicos de ellos. Versículo 8, mira lo que dice. Y él dijo, okay, el ángel está diciendo en este momento a Zacarías, él dijo, esta es la maldad. Okay, eso está hablando de la mujer que está dentro, sentado en esta efa o esta canasta. El ángel está diciendo que esta es la maldad. Ese es el nombre de ella, o de que representa esta mujer. Dice, y la echó dentro del efa, y echó la masa de ploma en la boca del efa. Esta mujer estaba dentro de esta efa, se llamaba maldad. El ángel no está diciendo a nosotros que las mujeres son malvadas o malvados. Malvadas, creo que para mujeres. No está diciendo eso con el nombre de ella significando maldad. No está poniendo las mujeres en una categoría, porque la palabra hebrea de maldad en este versículo está en femenino. Okay, cuando habla de la palabra maldad está en femenino, y por eso se refiere a una mujer. Si esta palabra maldad estaba en malus, como es de hombre, femenino y masculino,
Gracias, Mate. Masculino. Si era masculino, pues no sería una mujer, sería un hombre. La única manera porque es una mujer en esta canasta y no un hombre, porque el nombre que Dios puso, el ángel puso de la representación de Israel es la mardá. Y como la palabra mardá es en femenino, pues está usando ella o mujer que está sentado. Quiero que conozca a ellos, no hay una razón que era una mujer que son más malos que los otros hombres, solamente que este nombre mardá es en femenino. Ok, después de ver la mujer, dice, la echó para adentro. Ella obviamente salió, ¿verdad? Como vemos en la foto. Después la echó para adentro otra vez y cerró la tapa para cerrar la maldad, el pecado de Israel, porque ahora es tiempo para llevar esta canasta a otro lugar. Ahora, interesante que esta mujer, si usamos mujer en el sentido de otra razón que usan que es una mujer, porque dicen que esta misma mujer que está en esta canasta es la misma mujer en Apocalipsis capítulo 17, hablando de la ramera en Apocalipsis 17 y con Babilonia. Está diciendo que esa misma mujer que vemos en esta visión tiene que ver con la mujer en Apocalipsis capítulo 17. No vamos a pasar mucho tiempo en Apocalipsis 17, pero en Apocalipsis 17, ella, la mujer, en ese capítulo, representa una ciudad y un sistema. Es una sistema que va a dominar en la tribulación. Okay, esa mujer se refiere al gobierno de la tribulación en Apocalipsis 17. Es posible que esta mujer que vemos en esta canasta, y no estoy diciendo que es así, solamente estoy dando una opción de qué podía ser. Número uno, una mujer porque maldad es en la palabra femenino. O número dos, es una mujer porque también se refiere a Apocalipsis capítulo 17, la mujer que vemos la ramera en ese tiempo, que tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el pecado en Babilonia, tiene que ver con muchas cosas que está pasando aquí. Le dejo con esas dos opciones y tú puedes decidir lo que tú piensas, pero les doy esas dos opciones. Número dos, aquí vemos, ahora que vemos quién es ella, ¿verdad? La maldad, en una canasta, una efa, con una tapa de plomo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la destinación de la mujer. ¿Dónde va ella? ¿Por qué ella está en la canasta? ¿Por qué tiene una tapa? ¿Y dónde va esta canasta? Mira versículo 9. Okay, aquí vamos a ver la destinación. Al ser luego mis ojos. Ahí luego significa que está alzando sus ojos otra vez. Lo hizo la primera vez cuando vio el efa. Ahora luego mis ojos lo levantó y miré. Mira lo que ve ahora. Que la canasta todavía está ahí. La mujer todavía está sentada en la canasta. Dice, he aquí dos mujeres que salían. Está viendo en este momento dos mujeres que salían del mismo lugar y traían viento en sus alas. Ahí nos dice que estas dos mujeres tenían alas. Y tenían alas como de un cigüeña, que es un ave, un animal. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Vamos a mirarlo una vez más. Vemos dos mujeres que venían a la efa, a esta canasta. Dice que las alas que ellos tenían, cada mujer tenía obviamente dos alas, fueron como un ave. Este ave se conoce como una cigüeña. No sé cómo explicarla, pero voy a poner una foto. Se me olvidó poner la foto de este ave. Pero es uno en los cartoons, en los muñequitos, es un ave que lleva a los bebés. Un stork en inglés se llama. Lleva a los bebés a los lugares, pero es obviamente
un animal fuerte que puede llevar las cosas. Estas dos mujeres, ¿ok?, alzaron la efa, esta canasta, uno en cada lado. La alzaron y la iba a llevar a otro lugar. Ahora tenemos esta canasta, una mujer sentado dentro de la canasta, tiene una tapa. Ahora vemos dos mujeres que tienen alas, que vienen a buscar y levantar esta canasta, esta efa, a llevarlo a otro lugar. ¿Okay? Tenían fuerza para llevarla a este lugar. Era suficiente fuerte para llevarlo a este lugar. Algunos tienen a estas mujeres como del diablo. Dicen, estas dos mujeres, ¿de dónde vinieron? ¿Son demonios? ¿Son ángeles del Señor? ¿Quién son ellos? Y no dice mucho sobre estos dos mujeres que tienen alas y eran fuertes y parecían como este ave, este animal, y pues muchos quieren poner su opinión que es del diablo que está llevando la maldad de Israel. Pero creo que estos dos mujeres que estaban levantando esta efa tenían más en el lado de Dios haciendo su propósito. Recuerda que Dios está utilizando esta efa, esta canasta, con el símbolo para representar el pecado de Israel. Dios quiere sacar el pecado de Israel y llevarlo a otro lugar. Si Dios quiere hacer eso, eso significa que estas dos mujeres que están levantando esta efa tienen que ser unas mujeres que están haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios deseaba que ellos lleguen a otro lugar. Para mí, estas dos mujeres, aunque no la dice específicamente los versículos de quién son, para mí, ellos están haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios está utilizando a ellos a llevar la maldad de Israel a otro lugar. Estas dos mujeres como están, podemos decir, sacando la basura, el pecado de Jerusalén. Okay, van a Jerusalén, a Babilonia. Dios está llevando esta canasta, las mujeres, ¿verdad? Con sus alas, están levantando esta canasta y lo está llevando a otro lugar. Van de Jerusalén, la tierra santa, donde hay pecado, está llevando esta canasta a Babilonia. Babilonia es donde el pecado empezó, sacándolo a otro lugar. Otra manera que podemos verla es que Jerusalén hay dos templos. Jerusalén es el templo del Señor y Babilonia es el templo de Satanás, porque ahí está el pecado. Ahora, a una distancia de 350 millas entre donde estaba esta canasta en Jerusalén hasta Babilonia. Estas dos mujeres que tenían alas para levantar esta efa, esta canasta, y llevarla 350 millas a Babilonia. Que eso es una gran distancia. Obviamente estas mujeres tenían la fuerza, como este animal que nos dijo en estos versículos, para levantarla y también llevarla. Mira lo que dice en versículo 10. Dice, dije al ángel, Zacarías está diciendo al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Él vio que levantaron esta efa, está en el aire, ¿verdad? Y ahora Zacarías dice, ¿dónde va a llevar esta efa, esta canasta? Pues otra vez está preguntando, como siempre, para ver exactamente lo que está pasando, para que el ángel le diga a él qué está pasando. Le dice, ¿dónde llevan el efa? Y vemos que fue 350 millas desde Jerusalén a Sinar. En el próximo versículo vemos el lugar específico, Sinar, que viene siendo Babilonia. Y Dios causará
esta mal de materialismo que ellos tenían, a regresar a su lugar original, que es Babilonia. Estamos hablando cuando ellos estaban en cautiverio por 70 años, pues salieron de cautiverio, llegaron a Jerusalén. Esas maldades que ellos aprendieron en Babilonia, la trajeron a Jerusalén, estaba en desobediencia. Ahora Dios está sacando esta maldad de Jerusalén y llevarla para atrás a Babilonia. Okay, so, recuerda que esta efa, esta canasta, representa el pecado de Israel. So, ¿dónde lo lleva? Donde ellos aprendieron el pecado en Babilonia por 70 años. Okay, para que entienda un poquito más de eso. Mira versículo 11. El último versículo aquí en esta visión. Dice, y él me respondió. El ángel le respondió a Zacarías, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Okay, Sinar es el lugar donde está llevando la canasta, la efa. El lugar de Sinar es Babilonia. Más cuando vemos este lugar en Sinar, en el mapa, vemos que el Torre de Babel es el mismo lugar donde estaba el Torre de Babel. Recuerda, el Torre de Babel, pues ellos querían levantar para ser más como Dios y crear un gobierno solo. Y eso es lo que está pasando en Babilonia. Y aún es eso que va a pasar en el final, en el futuro también. Y pues este lugar Sinar es Babilonia, es el mismo lugar donde estaba el Torre de Babel. Y por eso Dios está llevando esta efa, esta canasta otra vez allá. Dice, para que le sea edificada, okay, eso va a construir algo, edificar casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado, lo pondrán sobre su base. Esta casa es más templo que van a construir específicamente para ellos, pero van a sacar una porción, dice, preparada, lo pondrán sobre su base de ese lugar. Recuerda que el templo de Jerusalén es el templo de Dios, el templo de Babilonia es el templo de Satanás, el templo de maldad, el templo de ídolos, pero va a llevar esta canasta, esta efa, al otro templo. No puede estar en el templo de Dios porque Dios quiere sacar el pecado de allá y ponerlo en otro lugar. Y lo van a poner, la palabra base ahí en este versículo, la última palabra, tiene en mente de un pedestal o un pedestal para un ídolo. Y van a poner esta canasta ahí en este pedestal, ¿verdad? Para que vean el pecado que estaba ahí presente. Cuando las mujeres llegan a Babilonia, llevará esta efa a su templo, a esta casa que se menciona. Y esta visión, vemos estos dos templos, como mencioné, el templo de Jerusalén, el templo de Babilonia, y Israel necesitaba remover el pecado de su presencia. Ese propósito de todo esto, remover el pecado de la presencia de Israel. Dios utiliza esta efa, esta canasta, para demostrarle a Zacarías que el pecado tiene que levantarse y llevarse a otro lugar. Y por eso estamos viendo estos detalles. Hermanos, tenemos que entender que el pecado es celebrado y adorado por el mundo. A veces no damos cuenta el poder del pecado. Aún nosotros compartimos sin dar cuenta con las cosas que el mundo quiere usar para engañarnos, para nosotros participar en las cosas que ellos hacen. Por ejemplo, hoy en día nosotros vemos películas o vemos o aún en cartoons de Disney ahora que está saliendo con muñequitos de homosexualidad, y a veces nosotros seguimos viendo películas y seguimos viendo estos shows, ¿verdad? Sabiendo que tiene homosexualidad, pero seguimos viéndolo. Y poco a poco el mundo
está entrando en cosas que nosotros hacemos y vemos y ni damos cuenta de esos detalles y seguimos viendo y seguimos participando en cosas que el mundo ofrece sin nosotros dar cuenta. Hay muchos de las películas de Disney de antes que no, si no ve lo que yo enseño ahora y cómo ellos estaban poniendo cosas poco a poco, pero cuando vea estos videos que están poniendo, ¿verdad? De cosas que hacían antes para moverlo a este nivel donde están ahora, donde están más abiertos y ahora vemos muñequitos, dos hombres besándose en Disney. Se me olvida el cartoon que lo tienen, pero es algo que poco a poco, no es algo que empezaron en un momento, es algo que poco a poco estaba haciéndolo, ni damos cuenta que lo estaba haciendo, pero obviamente están cambiando las cosas. Hay otras cosas que el mundo quiere poner en nuestras familias, en las cosas que hacemos, para engañarnos y para que nosotros participamos en las cosas del mundo. Y tenemos que entender que el pecado es celebrado y adorado por este mundo. Tú y yo no podemos celebrar o adorar el pecado. Eso que Satanás quiere. El pecado no debe ser cómodo en nuestra vida. A veces nosotros podemos practicar el pecado y llegar a ese nivel de ser cómodo porque seguimos practicando el mismo pecado. Y es algo que si lo hago una vez, me siento mal. Si lo hago 2 veces, me siento mal, pero seguimos haciendo. Cuando llegue a 4 o 5 veces, ya estamos cómodos en practicando el pecado y lo estamos haciendo sin aún confesarlo delante del Señor. Lo hacemos sin dar cuenta que estamos pecando contra Dios. Y eso que Satanás quiere que nosotros hagamos. Que nosotros pecamos contra Dios sin dar cuenta y aún quedarnos cómodos en hacer cosas que no agrada al Señor. Quizás en tu vida esta noche, quizás algo en su vida que tú puedes decir, yo estoy practicando algo, estoy luchando con algo que ya estoy cómodo en haciéndolo porque lo estoy haciendo por tanto tiempo. Y puede ser algo pequeño, puede ser algo grande en su vida, pero la nación de Israel estaba ya cómodo en desobediencia contra el Señor, en tener ídolos que ya ni se daba cuenta. Y cuando digo cómodo, estoy diciendo que ya que la practicamos sin pensar y sin sentirnos mal sobre ella. Hermanos, es bien peligroso cuando nosotros empezamos a pecar y pecamos contra Dios y ni nos sentimos mal sobre ella. Ni damos cuenta que estamos en desobediencia. Y Dios quiere que nosotros, un ejemplo es leyendo la Biblia. Cada día Dios nos manda a nosotros a estudiar la palabra de Dios cada día. Y si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Si estamos en desobediencia, estamos en pecado. Después de no leer la Biblia 1 semana o 2 semanas, ya tú te vas a levantar cada mañana sin leer la Biblia porque ya por 2 semanas no lo está haciendo. Y ahora está cómodo en no leer la Biblia y ya no lo hacen. Y lo hacen sin sentirse mal, que mira, yo no estoy pasando tiempo con Dios. Cuando tenga tiempo yo lo hago. Y llegamos al momento de no orar, no leer la Biblia o no hacer cosas que agradan al Señor porque ya no lo estamos practicando. Pero ¿qué debemos hacer con el pecado? El enfoque de esta visión es el pecado. ¿Okay? Dios quiere sacar el pecado de Jerusalén y llevarlo a otro lugar. Hermano, escuche bien. Cuando pensamos en nuestra vida, ¿qué es un pecado en tu vida que Dios tiene que ponerla en una canasta y llevarla a otro lugar? ¿Qué es algo que nosotros luchamos, que Dios dice, vamos a ponerla en esta canasta y vamos a sacarla de su vida y ponerlo a otro lugar? Para ti en tu vida, ¿qué está en esta canasta? ¿Qué tú puedes poner dentro de esta canasta? ¿Qué pecado tú estás luchando
que es algo que ya tú lo haces sin sentirse mal, sin confesar. Y Dios te está diciendo esta noche, es tiempo que tú escoja ese pecado, la ponga en esta canasta y vamos a sacarla de su vida para que puedan vivir una vida que agrada a Dios. ¿Qué debemos hacer con el pecado? Número uno, obviamente, debemos sacar el pecado de nuestra vida. Tú y yo debemos desear a sacar el pecado de nuestra vida. No queremos a practicarla porque sabemos que no agrada a Dios. Y si no agrada a Dios, nosotros vamos a perder las bendiciones. Y yo quiero, por eso yo confieso mis pecados, por eso yo tengo arrepentimiento. Yo quiero sacar en ese momento que yo lo hago y yo peco contra Dios y estoy en desobediencia, en ese momento yo quiero sacarlo de mi vida. Por eso confesamos el pecado. Dios es fiel y justo para perdonarnos y quitarnos de toda maldad y después podemos seguir. Pero debemos desear a sacar el pecado. Hay personas que no quieren. Ellos le encantan el pecado. Ellos no quieren entregar esto al Señor porque le encanta a su carne este pecado y no quiere, el Señor, llévate lo que tú quieras, pero no te lleve esta parte. Déjame yo disfrutarla un poquito. Hermanos, debemos desear sacar el pecado de nuestra vida. Número 2, tenemos que entender el pecado y el mundo. Tenemos que entender el peligroso del pecado y el mundo, lo que el mundo quiere ofrecer a nosotros y cuidarnos que nosotros no participamos en esas cosas. Número 3, debemos guardarnos del efecto del pecado que el mundo tiene en mi vida. A veces el mundo está en su vida y hay pecado que el mundo ofrece que nosotros practicamos y tenemos que guardarnos de eso. Número 4, no siga el mundo y las cosas que ellos hacen sin pensar. No participe en las cosas que ellos ofrecen que no agrada a Dios. Y número 5, tenemos que ver el pecado como Dios la ve. Ese es lo más importante, lo que nosotros no hacemos y no entendemos muchas veces. Tenemos que ver el pecado como Dios la ve. Ese pecado que quizás tú estás luchando esta noche, tenemos que verla igual como Dios ve el pecado. ¿Cómo Dios ve el pecado? Pues Dios odia el pecado. Y si Dios odia el pecado, eso significa que yo también debo odiar el pecado. Pero a veces nosotros no odiamos el pecado. O aún nosotros tenemos los pecados en diferentes grados. Pues este pecado no es tan malo, ¿verdad? O otros cristianos, si Mati lo está practicando, pues yo también, ¿verdad? O si esta persona lo está practicando, lo está haciendo, pues no puede ser tan mal porque ellos van a la iglesia también como yo. Y ellos lo hacen. Y tratamos de poner los pecados en categorías. Estas son las cosas más malas y estas son cosas que cristianos hacen, pero también son pecados y sabemos que para Dios un pecado es un pecado y los pecados que no agradan a Dios son igual, ¿verdad? Y en la mente de nosotros como humanos vemos matar diferente que robar un polígrafo que no es tuyo, pero para el Señor es un pecado. Tenemos que ver el pecado como Dios ve el pecado y Dios odia el pecado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros odiamos el pecado? Si nosotros realmente odiamos el pecado, no vamos a querer hacerlo. Pero hasta que llegamos a ese punto, nosotros vamos a seguir permitiendo el pecado en nuestra vida. Pero cuando odiamos el pecado como Dios la odia, nosotros vamos a querer sacarla de nuestra vida. No podemos esconder nada de Dios. A veces nosotros hacemos cosas que pensamos que nadie puede ver y es correcto. A veces tú puedes estar en un cuarto solo y estar en un lugar solo y nadie te ve, las luces están apagadas y está en un cuarto solo, pero Dios ve todo, no se puede esconder nada del Señor. Regresando a esta visión, algo que ellos estaban haciendo más aún en el tiempo de Ageo, el profeta Ageo, reconstruyendo el templo era una obra buena. ¿Okay? Cuando recuerda en el principio cuando los judíos estaban reconstruyendo el templo, ellos pensaban que como estaban haciendo una obra buena, construyendo el templo del Señor, que quizás Dios le iba a dar permiso o excusar el pecado que ellos querían.
Iglesia, tenemos que estar cuidado que porque tú estás en un ministerio, o porque yo soy el pastor, o porque es maestro de escuela dominical, o porque es un ujier, o contra la ofrenda, que Dios va a excusar su pecado porque tú estás sirviendo en la iglesia. Porque tú sirves en la iglesia no te da permiso para pecar. O no te da permiso para y pensar que Dios te va a excusar de algo porque tú estás en el ministerio, ¿verdad? Israel, los judíos, estaban construyendo el templo y pensaba, porque ellos estaban construyendo el templo, que ellos podían desobedecer y Dios no iba a estar enojado. Y Dios le dice, mira, así no era, están en desobediencia, aún están construyendo, pero tenía que castigarle a ellos. Nosotros no tenemos permiso para pecar sin castigo. El castigo va a venir para nosotros. Y no importa el trabajo que nosotros tenemos, Dios va a disciplinarnos y nos va a castigar porque el pecado así tiene que ser. Israel pensaba que estaba bien con Dios y sabemos eso. Pensaba porque eran el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dios no va a juzgarnos a nosotros y es una gran mentira. A un pueblo de Dios estaba pecando y Dios tenía que disciplinar a ellos. Dios va a ser más fuerte aún con nosotros, hijos de Dios, que el mundo, porque nosotros somos hijos de Dios. Yo voy a ser más fuerte con mis hijos que yo voy a ser fuerte con los hijos de Saúl, ¿verdad? Porque no son mis hijos. Pero a mis hijos sí, yo voy a estar fuerte con ellos porque le enseñamos una manera para que obedezcan a Dios, y si no, pues como son mis hijos, pues saco la chancleta y le doy. No va a sacar la chancleta a otro hijo. Y Dios va a castigarnos más, disciplinarnos más, porque Él nos ama a nosotros porque somos hijos de Dios. Igual con la nación de Israel. Dios dijo que todavía estaba en desobediencia a ellos. Dios mira el corazón. Aunque nosotros estamos sirviendo a Dios, aunque tú das diezmo a la iglesia, aunque tú das misiones en la iglesia, aunque tú estás sirviendo en la iglesia, tu corazón tiene que estar bien con Dios. Sus acciones pueden estar bien. Lo que tú haces por afuera, lo que otros ven, quizás ven algo bueno, pero aún cristianos hacen cosas en la iglesia y participan en la iglesia y dan su diezmo y dan misiones, pero su corazón está lejos de Dios todavía. Y aún ellos estaban construyendo el templo, su corazón estaba lejos de Dios, y por eso Dios mira el corazón más que nosotros estamos haciendo. Está interesado más en nosotros, en el corazón de nosotros, más que la obra que nosotros hacemos. Y eso es lo que estaba pasando aquí en esta historia. Y Satanás obviamente quiere engañarnos a pensar que Dios, si no me castigó ahora, significa que no me va a castigar. Hermanos, a veces hacemos algo y el castigo no viene a ese momento. No significa que Dios no te va a castigar. Solamente que en el tiempo perfecto, pues sabemos, la nación de Israel esperó muchos años a veces para castigarle a ellos. Pero el castigo, la desobediencia, se merece el castigo. Recuerda que visión número 6 a visión número 8 vemos el juicio del pecado. Ese es el final de estas visiones. Las visiones hablan sobre el milenio. Dios va a juzgar, Jesús va a juzgar en el milenio por 1000 años el pecado. Va a sacar el pecado y va a ser justo a ese momento que pasa. Igual que el tiempo de ellos que estamos hablando aquí. Hermanos, tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Tenemos que sacar el pecado de nuestra iglesia, si hay pecado. Tenemos que sacar el pecado de nuestras familias, si hay pecado. Igual que Dios usó esta canasta para quitar el pecado de la nación de Israel, nosotros también tenemos que sacar el pecado de nuestra vida, de nuestra iglesia y de nuestras familias. Terminamos esta noche con esta aplicación y quiero que se examinen un momento antes que nosotros terminamos esta visión. ¿Qué pecado Dios tiene que remover de tu vida hoy? ¿Qué es algo que tú estás luchando? ¿Qué es algo que tú sabes que es desobediencia
delante de Dios que tú tienes que remover de su vida aún esta noche. Aún tiene que ponerla en esta canasta, en esta efa, para que Dios la saque y la ponga en otro lugar, para que no tenga afecto a otro. ¿Qué son las cosas que tú vas a poner dentro de la efa de esta canasta? La visión de número 6 y el rollo que volaba era para informar a Israel que en el futuro Dios iba a juzgar el pecado inmediatamente. Y así va a pasar en el milenio. En la visión número 7 es una continuación. Por eso está en el mismo capítulo de visión número 6. Y ahora Dios va a sacar el pecado de Israel. Jesús va a reinar en el templo, en el milenio, y sacar cualquier pecado que está contra él. Visión número 7, una canasta, una mujer, la maldad dentro de la canasta. La canasta se cerró con una tapa de plomo. Las dos mujeres vinieron con alas, fuerza para levantar esta canasta y llevarla de Jerusalén, llevarla a Babilonia, donde se empezó el pecado que estaba practicando. Eso, todo lo que está hablando esta visión, para dejarles saber a ellos que es tiempo a sacar el pecado de Jerusalén. Y nosotros lo aplicamos en esa misma manera, que es algo que tú tienes que sacar en su vida, ponerla en la canasta y sacarlo de su vida y dejar que Dios se la lleve a otro lugar. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias, Señor, por esta visión y aún ponerla en práctica. Y no solamente esta noche, pero en cualquier momento que haya algo en su vida que no agrada a Dios, pídele a Dios en ese momento que la ponga en la canasta y se la lleve a otro lugar. Y para hacer eso necesitamos arrepentimiento, necesitamos a pedir perdón de nuestros pecados. Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Quizás en este momento con sus ojos cerrados, quizás Dios te habló sobre algo en su vida, aún algo que tú tienes que poner en la canasta. ¿Por qué no toma este tiempo para confesarlo al Señor? Señor, tú sabes lo que yo estoy batallando. Yo quiero sacar este pecado de mi vida. Yo quiero poner este pecado en esta canasta y quiero que tú la lleves a otro lugar. Yo quiero que tú la saques a otro lugar. Quizás esa es la oración que tú tienes que hacer delante del Señor en esta noche, para que Dios te libre de ese pecado, que la saque de su vida y que te dé esa comunión otra vez con el Señor. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta visión que nos deja saber sobre el pecado en Jerusalén y cómo tú querías sacar el pecado de Jerusalén y llevarlo donde se empezó, que era en Babilonia. Y Señor, con el propósito para enseñar a Israel que era tiempo para ellos dejar el pecado y empezar a servirle al Señor, sacar la idolatría, sacar el robo que hacían en el comercio y empezar a agradar a Dios. Señor, esta noche examinamos nuestra vida y miramos y pensamos y queremos sacar el pecado de nuestra vida. Queremos poner las cosas que estamos luchando esta noche, ponerla en la canasta. Y Señor, estamos pidiendo que tú la lleves fuera de nosotros, para que no luchemos con ese pecado. Señor, tú conoces los corazones de los hermanos esta noche. Tú conoces si ellos pusieron algo en la canasta y están pidiendo que tú la lleves. Te pido, Señor, que tú hagas esa obra. Y que nosotros, no solamente esta noche, pero cada vez que hay pecado en nuestra vida, que nosotros deseamos a sacarla. Y pidiendo y teniendo arrepentimiento, tú puedes sacar el pecado de nosotros. Perdonarnos de esos pecados para que podamos tener comunión contigo. Señor, gracias por esta visión. Nos falta una más la semana que viene, si tú permites. Y Señor, gracias por las lecciones que hemos aprendido de cada visión. Señor, gracias por los hermanos que han llegado y están presentes y son fieles a ti, Señor. Y pido, Señor, que esta visión fue de bendición para ellos, algo que podemos meditar esta semana, el fin de semana. Señor, que podemos regresar otra vez el domingo
para seguir alabando tu nombre por la mañana y por la noche. Bendice a cada familia, bendice salud de ellos, bendice y conteste sus peticiones. Llévanos bien a nuestro hogar esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.